Recuerden, jóvenes, en las sesiones pasadas hemos estado trabajando acerca de algunas estrategias, métodos, estilos, formas de cómo poder transmitir un determinado mensaje a un grupo de personas, ¿sí? En diferentes contextos, en diferentes situaciones y más aún de repente poniéndonos en el papel ya de maestro mismo, ¿sí? Considerando de que nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo con un grupo de personas a las cuales los vamos a educar o los vamos a formar. Así que para esto vamos a requerir estrategias, vamos a requerir métodos, vamos a requerir muchas, no solo métodos incluso, sino también metodologías, muchos modelos tal vez de cómo transmitir un mensaje hacia un grupo de estudiantes, ¿sí? Con ese entender, el día de hoy, jóvenes, les traigo para poder compartir con ustedes sobre algunos recursos estructurales y retóricos. La sesión pasada ya habíamos estado tocando acerca de algunas figuras literarias que una persona puede utilizar al momento de compartir un mensaje. En esta ocasión te presento algunos recursos estructurales y retóricos. Y para poder trabajar esto, necesitamos saber qué son estos recursos estructurales y retóricos. Eh, toda persona al momento de comunicarse con las personas o al momento de comunicarse con sus semejantes, de hecho, ¿qué es lo que hace? Trata de utilizar las palabras más factibles, más viables, las palabras o los términos que nos puedan permitir llegar al entendimiento y a la comprensión del receptor, ¿verdad? Así que nosotros como personas que nos comunicamos siempre, vamos a hablar así en términos comunes, ¿ya? Tratamos de hablar lo más bonito posible. ¿Sí? Así, en términos comunes. Entonces, al momento de hablar lo más bonito posible, ¿qué es lo que ocurre? Hasta incluso, nos inspiramos, tratamos de utilizar términos rebuscados, tratamos de utilizar ciertas situaciones literarias incluso para poder expresarnos o comunicarse con los demás. ¿Y saben qué es lo que ocurre, chicos? Sin conocer a veces las figuras literarias o los usos estilísticos, las utilizamos. ¿Sí? A ver, literalmente, ¿qué es lo que nos dice sobre los recursos estructurales y retóricos? Los tratados de retórica clásica definían el objeto del discurso en términos del impacto que producían en el oyente, ya sea convencer, seducir, impactar, y esas intenciones no se limitan al discurso político o publicitario, sino que están también presentes en los discursos más habituales de la actividad cotidiana de la persona académica o profesional o durante las exposiciones orales. Es decir, cualquier persona en cualquier momento siempre está tratando de poder hacer algo de esto. Es decir, si usted quiere de repente convencer algo a alguien, de repente quiere seducir a alguien, o de repente quiere impactar a alguien, o de repente simplemente quiere participar de un discurso político, publicitario, o de una conversación común y corriente que lo hacemos a diario. Es ahí donde nosotros utilizamos ciertos recursos estructurales, jóvenes, y sin darnos cuenta, decía. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la vida de enamoramiento, ¿ya? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando un varoncito, un hombre, un joven, un adolescente se fija en el sexo opuesto y trata de impactarle? De repente utiliza las palabras más bonitas, utiliza de impactarle, no sé, diciéndole cosas bonitas, halagándola, diciéndola, ¿sabes qué? Tienes los cabellos más sedosos y que parecen del color de la noche misma, no sé, utilizan términos que la pueda halagar, ¿no? O decirle de repente,
tus labios son como dos rosas rojas, ¿no? O como dos fresas exquisitas, listas para saborear, no sé, ¿no? Entonces, estamos tratando de poder seducir con nuestras palabras, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros tratamos de hacer un discurso, ya sea de cualquier tema, igual tratamos de utilizar ciertos términos como con la intención de poder impactar. Perdón, lo siento. Entonces, es ahí donde utilizamos ciertos recursos estructurales y retóricos, ¿ya? Entonces, vamos a... Perdón, jóvenes, perdón, lo siento. Entonces, aquí dice, de la forma en que se organicen las frases, de las palabras que se utilicen, va a depender en buena medida que el mensaje sea bien comprendido por los destinatarios, ¿sí? O sea, si por decir, mi Giovanna quiere compartir un determinado tema con ustedes, ¿qué va a pasar? Dice, va a depender muchísimo de cómo ella se ha preparado, se ha organizado, utilice las palabras o los medios para que mis receptores, o sea, ustedes puedan entenderme. ¿Sí? Puedan entenderme como en su cabalidad del tema. ¿Ya? Entonces, al elegir las palabras que yo voy a utilizar para explicarles o al elegir los términos, las frases que yo quiero utilizar para explicarles, pues tengo que yo tomar en cuenta ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Dice, al elegir estas o aquellas palabras y al construir las frases con una u otra estructura, se está apostando por una determinada forma de llamar la atención del oyente sobre aquellas ideas esenciales que se trata de comunicar. Equivocar, dice la forma de expresión oral, equivale a impedir o cortocircuitar las posibilidades de comunicación. Entonces, mi propósito al momento de comunicar o informar o compartir conocimientos con ustedes, ¿qué va a ser? Mi intención va a ser como impactarles con el tema o de repente sorprenderles con el tema de manera positiva, obviamente, ¿no? No se trata de improvisar, ¿no? ¿Qué más? Trato de que sea un tema sumamente preparado y que ustedes puedan decir, ah, ya, entendí a qué se refiere el tema. ¿Sí? Y más aún todavía tratándose de cosas bonitas, de cosas hermosas, pues voy a utilizar términos más floridos y más exquisitos. Entonces, jóvenes, ya acabamos de ver que los recursos estructurales y retóricos son aquellas figuras literarias que nos permiten embellecer nuestros términos. ¿Ya? Nos permiten a nosotros, nos ayudan sobre todo a formar nuestras frases, enunciados y demás aspectos. ¿De qué a qué? A que mis frases y mis palabras sean los más hermosos posibles. ¿De acuerdo? Vamos a entonces ahora ver cuáles son esos recursos. Los recursos retóricos pueden ser fónicos, morfosintácticos o semánticos. ¿De acuerdo? Entonces, escucha bien, fónicos, morfosintácticos o semánticos. Vamos a dividir en tres grupos grandes ya estos recursos retóricos. Escucha bien, recursos retóricos. Y como su nombre mismo lo dice, recursos, pues a nosotros nos permiten como utilizar ciertos instrumentos. Ya dentro de estos recursos vamos a elegir cuál de ellas yo puedo utilizar en determinada expresión o en determinado discurso. ¿De acuerdo? Entonces dice, los recursos retóricos pueden ser fónicos, ya que tiene que ver con lo que es el fónico, que tiene que ver con el sonido de las palabras o el sonido de algunos fonemas que realza bastante la frase. Morfosintáctico, aquí ya tiene que ver la estructura de la oración. Y semánticos, el significado de algunas palabras que pueda contener en esta frase o enunciado. Veamos entonces, vamos a empezar por los recursos fónicos, ¿de acuerdo? En los recursos fónicos, jóvenes, vamos a encontrar ciertos recursos o figuras retóricas.
el cuales van a ser como aliteración, onomatopeya y paronomasia, ¿de acuerdo? Dentro de los recursos retóricos. Y observamos aquí y decimos, ¿a qué se refiere aliteración? Aliteración es la repetición de uno o varios fonemas con intención expresiva. El escritor o el poeta o la persona quien quiere transmitir utilizando la aliteración va a tener que utilizar ciertos fonemas, ¿ya? Que van a tener que sonar lo mismo, ¿ya? Sonar lo mismo, pero de manera intencional. Por ejemplo, veamos aquí. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. ¿Cuál es el fonema que para ustedes, de acuerdo a lo que he leído, pues tengan que repetirse constantemente con la intención de poder formar una melodía o una musicalidad o un sonido agradable para nuestros oídos? ¿Cuál creen que sea? Nuevamente, escuchen. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. A ver, ¿cuál es el fonema? A ver, chicos, por favor, necesito que ustedes puedan observar. Sabemos que es un fonema, ¿verdad? Un fonema es como comúnmente llamamos nosotros como las letritas, ¿ya? Ese es el fonema. Si me habla de aquí, de los recursos fónicos, interviene o tiene que ser con el sonido de algunos fonemas de manera repetitiva, ¿ya? Esto el escritor lo ha hecho de manera intencional para que se escuche agradable sobre todo, ¿ya? A ver, chicos, una vez más, despertando. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. ¿Cuál es el fonema que se repite constantemente? A ver. Jóvenes, si estamos ahí. As, profesora. As, profesora, la. Fonema, estamos hablando de fonemas, chicos. A ver, ¿cuál es el fonema? Fonema es igual a letritas. Repito. A ver, jóvenes, no sé qué queden callados. As, profesora. As. Y profesora. podemos ver que la vocal A se repite constantemente. La vocal A se repite constantemente y el fonema S se repite constantemente. ¿Sí? Entonces, al momento de leer, decimos que cuando lo leo, se escucha de manera agradable. Dice, a las aladas almas de las rosas, ¿sí? La S que da una melodía, una musicalidad agradable para los oídos, ¿no? Entonces, de esta manera se cumple lo que es la aliteración, que es la repetición de uno o varios fonemas con intención expresiva, ¿sí? Vamos ahora con el otro recurso. Dice, onomatopeya, palabra o frase cuyos sonidos sugieren el de la realidad a la cual se refiere, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la onomatopeya, jóvenes, con las palabras vamos a tener que imitar los sonidos naturales o los sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, dice, murmullo. Murmullo, ¿qué sería? ¿De qué estamos repitiendo? O el tic-tac. El tic-tac, ¿qué es lo que dice tic-tac? ¿Cuál es el objeto que dice tic-tac? ¿O cuál es el reloj? El reloj, ¿no es cierto? El reloj dice tic-tac. O cuando yo quiero como tocar la puerta, ¿cuál sería la palabra que represente el sonido cuando tocamos la puerta? Toc, toc, profesora. Toc, toc. Entonces, esas palabras están como representando la realidad de algunos sonidos de la naturaleza. A eso se le llama onomatopeya.
¿sí? Si yo digo pío, pío, obviamente que ese sonido estoy representando lo que pían los pollitos, ¿no es cierto? Ahora, esta es una figura literaria también, un recurso retórico. Vamos con otro recurso retórico. Paronomasia. La paronomasia, jóvenes, es la repetición de palabras de sonido semejante y significado diverso. ¿Ya? Repetición de palabras de sonidos semejantes. Escucha bien. Repetición de palabras de sonidos semejantes y significado diverso. Por ejemplo, en bus ves por dónde vas. Ajá, vemos aquí, observamos claramente las palabras que en sonido se parecen, en sonido, pero obviamente estas palabras significan totalmente distintos, pues, ¿no? Entonces, en bus ves, bus, ¿no? Ves y vas. Son palabras que suenan similar, ¿no? Similar. Bus, ves, vas. ¿De acuerdo? A este sonido repetitivo de las palabras, mira, palabras, no estoy hablando ya de fonemas como arriba, sino aquí es de palabras, ¿ya? A ellos le vamos a llamar paronomasia, ¿ya? Qué fácil, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta fácilmente. Continuamos. Vamos a observar ahora el otro grupo. Recuerden que son tres: fónicos, morfosintácticos y semánticos. Entonces, en fónicos ya estamos encontrando tres recursos retóricos: aliteración, onomatopeya y paronomasia. Vamos ahora, pasamos a los morfosintácticos, ¿sí? Veamos. Los recursos morfosintácticos. Encontramos aquí ciertos recursos ya un poquito más amplio que el anterior, ¿sí? Encontramos el pleonasmo, jóvenes. El pleonasmo, jóvenes, es un recurso retórico, pero a veces nosotros incurrimos en esto constantemente, pero de manera cotidiana, y ya se convierte muchas veces en barbarismo. A ver, vamos a ver por qué, ¿ya? Veamos primero qué es el pleonasmo. El pleonasmo, jóvenes, es una adición de términos innecesarios para intensificar la expresión de lo que se quiere decir. Por ejemplo, ¿qué quiere decir, no? Eso de adición de términos innecesarios. O sea, que nosotros aumentamos algún término o añadimos algún término, ya algo que no es necesario, que está de más, en otras palabras, ¿ya? Ya dije una cosa, pero sobre lo que dije quiero añadir otra expresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando digo sus ojos tan fuertemente llorando. ¿Cuáles son las palabras que se repiten aquí de manera innecesaria? ¿Sería la de o los? De sus ojos tan fuertemente llorando. Entonces, aquí o sus ojos. Los, aquí el artículo los, pues está de más, ¿no es cierto? Ya por las puras ya está puesta aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos expresar, cuando decimos, quiero mirarte. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Normalmente decimos, quiero yo mirarte. ¿Para qué ya pones el yo? Si cuando decimos quiero mirarte, ya se sabe que se está hablando en primera persona, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando incurrimos en pleonasmo. Cuando también decimos, chicos, vamos a bajar abajo. Bajar abajo. ¿Para qué ya añades abajo si sabemos de que bajar es obviamente ir, descender, ¿no? O cuando decimos, sube arriba. Han escuchado esos términos constantemente, ¿verdad? Nosotros mismos hemos incurrido en eso, les decía. A eso se le llama pleonasmo, ¿ya? Pero en el aspecto literario, en el aspecto cuando nosotros creamos alguna poesía, ahí sí usted puede utilizar eso, pero con la intención de poder intensificar la expresión. Pero cuando estamos hablando de manera cotidiana, es incurrir en barbarismos. Y
incurrir en barbarismos es sinónimo de romper las reglas gramaticales. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, chicos, si hay alguien aquí que decía, vamos a salir afuera, está incurriendo en un pleonasmo, ¿no? Salir afuera, ni modo que vamos a salir adentro, ¿no? Entonces, esos términos, por favor, vamos a de ahora en adelante tener mucho cuidado al poder expresar, ¿ya? Bien, acabamos de entender lo que es el pleonasmo. Vamos ahora con el asíndeto. Es otro recurso retórico. El asíndeto, jóvenes, ¿qué nos dice? Es la supresión de nexos en una frase. Supresión quiere decir como eliminar, quitar, ¿no? Anular. Supresión de nexos en una frase. ¿Y cuáles son esos nexos? Los nexos, jóvenes, van a ser aquellas palabritas que unen con otras, que sirven de enlaces, ¿ya? A ver, vamos a ver en el ejemplo. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. ¿Cuáles creen ustedes aquí? ¿Qué nexos faltarían para poder completar muy bien esta frase? Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. A ver chicos, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Un no rompido, dice que aquí se han quitado, se han eliminado algunas palabras, algunos nexos en la frase, pero el escritor, en este caso Fray Luis de León, lo hizo de manera intencional, como para poder llamar la atención del lector. A ver chicos, ayuden, vamos. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. A ver, ¿cuáles creen que sería la supresión de nexos en esta frase? Jóvenes, ¿están ahí o se fueron? Creo que se fueron. Estamos pensando. Traten siempre de leer. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero. Sus compañeros siguen ingresando. A ver, vamos. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero. Un no rompido del sueño. Un día puro y alegre. Un día puro, alegre, libre. ¿No? Un día puro y alegre. ¿Qué más sería? Entonces, de esa manera nosotros estaríamos comprobando que sí, precisamente se han eliminado, se han suprimido algunos nexos que le daría a la expresión más completa, ¿no? Pero repito, esta figura o este recurso retórico ha sido utilizado de manera intencional, en este caso tomando como ejemplo los versos de Fray Luis de León, ¿no? Vamos ahora con el siguiente recurso, que es el polisíndeto. El polisíndeto, jóvenes, es la multiplicación de nexos innecesarios. Es lo contrario al asíndeto. En el asíndeto se suprimía, se quitaba, se quita en realidad. Pero en el polisíndeto va a existir cantidad de nexos, muchos nexos, incluso ya por demás, innecesarios. A ver, veamos. Ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, ¿no? Y muchas is, uy, nos van a volver locos. Entonces, esa es la intención del polisíndeto, ¿ya? Poli, por eso dice poli. Poli viene de varios, muchos, ¿verdad? Entonces, polisíndeto, multiplicación de nexos innecesarios. Y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido. Y un futuro terror. ¿De acuerdo? Es un verso extraído de los poemas famosos de Rubén Darío. Vamos ahora con la anáfora.
La anáfora, jóvenes, es la repetición de una o varias palabras al comienzo de dos o más frases seguidas. Aquí vienen la repetición de una o varias palabras al comienzo, dice, al comienzo de dos o más frases seguidas. Veamos el ejemplo de Antonio Machado. Esta casa de Dios, decid hermanos, esta casa de Dios que guarda de esta casa, esta casa. Esta casa de Dios, esta casa de Dios, ¿no? Entonces las frases se repiten al inicio. Por ejemplo, en los poemas vamos a encontrar muchas anáforas, ¿no? Al inicio van a empezar las mismas palabras en cada verso, ¿no? Entonces es ahí que se cumple la repetición de una o varias palabras al inicio de los versos. Vamos con el retruécano. Otro recurso morfosintáctico. El retruécano es la repetición de las mismas palabras, pero en distinto orden. Recuerda que aquí también era repetición de una o varias palabras, pero solamente al inicio de cada verso. En este caso puede haber repetición de las palabras en cualquier sitio, donde mejor le parezca al poeta, ¿ya? A ver, ejemplo. Vamos a ver, en este país no se lee porque no se escribe o no se escribe porque no se lee. Ajá, hemos encontrado aquí muchas palabras que se repiten. No se lee, no sé, y continúa aquí el no sé, ¿ya? O no sé, y continúa aquí, no se escribe, que también se repite con el no se escribe aquí, porque no se lee, no sé, no se lee. ¿No? Entonces, retruécano es la repetición de las mismas palabras que se encuentran en diferentes lugares. Vamos con dilogía o equívoco. Dilogía o equívoco. Este es otro recurso morfosintáctico. Uso de una palabra con doble sentido en una misma frase. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar una palabrita que pueda significar dos cosas al mismo tiempo. A ver, veamos el ejemplo. Que no quiero bonetes, que soy muy boba, y en andando con picos me pico toda. Entonces vemos aquí ciertas expresiones que al mismo tiempo, como quien diría, se contradice, ¿no? Se contradice. Que no quiero bonetes, que soy muy boba, y en andando con picos me pico toda, dice. ¿Ya? Entonces estamos observando que hay una cierta contradicción y al mismo tiempo también son palabras que dice que tiene doble sentido. En el hipérbato, otro recurso morfosintáctico es la alteración del orden de los elementos de una frase. Alteración del orden. Es decir, en lugar de decir mi mamá fue al mercado, va a decir al mercado fue mi mamá. ¿No? Entonces, esa alteración, jóvenes, del orden de las palabras, pues a eso se le va a llamar hipérbato. Veamos, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Entonces, aquí estamos observando que el orden de los elementos en una frase están alterados, el orden, ¿no? Las oscuras golondrinas o las golondrinas volverán en las oscuras noches, ¿no? Algo así. Vamos a continuar observando ahora los recursos semánticos. Los recursos semánticos, jóvenes, tienen que ver con el significado. Yo les decía desde el inicio, con el significado. Encontramos aquí la prosopografía. La prosopografía es la descripción física de una persona o de un animal, ¿ya? Exterior. Entonces aquí ya tiene que ver el significado de las palabras, ¿ya? La prosopografía. Con las palabras, ¿ah? No estamos hablando de una imagen, que yo pueda hacer una caricatura así como este dibujo, no. Estamos hablando de la descripción literal. Podría decir, tus ojos circulares, negros como la noche mía, ¿no? Entonces, tus dientes color de, y así sucesivamente te voy describiendo tu físico, pero con palabras, ¿ya?
A eso se refiere la prosopografía. Por eso dice grafía. La etopeya, jóvenes, este recurso semántico hace una descripción también, así como en el anterior, pero en este caso descripción de la personalidad, ¿ya? Arriba era descripción física, pero la etopeya es la descripción de personalidad, o sea, tu carácter, tus cualidades, tus defectos, tus virtudes, tus valores, tu espiritualidad, tu interior en realidad. La prosopografía es la descripción exterior de la persona o del animal y la etopeya es la descripción interior de la persona o el animal. ¿Sí? Fácil de podernos dar cuenta. Retrato, otro recurso semántico. El retrato, jóvenes, es la descripción física y de la personalidad. Ambas, descripción física y de la personalidad, o sea, exterior y interior, ¿no? Ambas cosas vamos a poder describir en el retrato. Y la topografía quiere decir la descripción de un lugar, la naturaleza, el paisaje, tu ciudad, ¿no? Entonces, esa es la topografía. Sigo repitiendo, descripción con palabras. Y la exclamación es la intensificación de la expresión emocionada de un juicio o sentimiento. Intensificación de la expresión emocionada. Entonces, esta es la exclamación, como su nombre mismo lo dice, exclamación. Yo voy a poder hacer ciertos versos, pero con mucha emoción, ¿no? Oh, bella mujer, ¿no? Entonces voy a poner un poquito de exclamación. Y en lo que es la interrogación o pregunta retórica, vamos a observar aquí el uso de las interrogaciones como recurso intensificativo de una aseveración o sentimiento, ¿no? Entonces se va a utilizar en estas expresiones el signo de interrogación, como así de fácil, ¿no? Hipérbole. En la hipérbole, jóvenes, vamos a encontrar la exageración magnificadora o degradante. Con la hipérbole, jóvenes, yo puedo magnificar a una persona o puedo denigrar también a una persona, ¿ya? Puedo hablar cosas positivas o cosas negativas, cualquiera de los dos, ¿sí? En el hipérbole, ¿ya? Por ejemplo, aquí, érase un hombre pegado a una nariz o érase un hombre a una nariz pegada. Entonces, aquí el autor está realizando mucha exageración, está engrandando, está diciendo que ese hombre tenía era un narizón, en otras palabras, ¿no? Era un narizón. Por eso dice, érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Entonces dice que su nariz era grandote y el hombre estaba pegado a la nariz, más no la nariz al hombre, ¿no? Ese es el hipérbole. La prosopopeya o personificación. Atribución a cualidades personales a animales, vegetales o cosas. Entonces, aquí, jóvenes, nosotros podemos observar que la prosopografía, ya, o prosopopeya, perdón, o personificación, yo puedo darle vida a un objeto. A eso se refiere, ¿ya? Puedo, atribución de cualidades personales a animales, vegetales o a cosas. Por decir, puedo decir, ¿no? En este caso, mientras caminaba, las piedras gritaban. Mira, le estoy dando vida a las piedras, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama prosopografía o prosopopeya o personificación. Personificación. Le estoy dando una vida. O cuando decía, mientras la brisa corría, o mientras yo corría por el campo, el viento silbaba su nombre, ¿no? El viento silbaba su nombre. Le estoy dando vida, le estoy dando personificación al viento. Entonces, de esa manera, jóvenes, nosotros podemos entender que los recursos semánticos también se utiliza bastante en poder realizar ciertas expresiones con mucha propiedad y además elegancia, y le da sentido también, ¿no? Más elegante, ¿sí? Entonces, jóvenes, lo que nosotros hemos visto hoy día es acerca de los recursos estructurales y retóricos, ¿sí? Espero que ustedes puedan utilizar, y bueno, de hecho, ustedes lo utilizan a diario, seguimos utilizando en todo caso. Sigamos utilizando y sigamos creando más textos también, chicos, ¿sí? Les invito a que puedan elegir cualquiera de ellas y que me puedan